Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias a todos por estar aquí. Voy a contar un par de cosillas que a mí me gustan mucho. Lo primero es como pequeño disclaimer, esto no va a ser comercial, no trabajo para Google. Voy a contar algunas cosas que yo me he encontrado usando Firebase y me hubiera gustado saberlas antes y esa fue la razón por la que la razón que hizo que diera esta charla. Voy a presentarme. En principio mi nombre es Alexandru Simonescu. Por el nombre bueno, no parece Cuenca, no parece aquí. Soy de Rumanía, llevo unos cuantos años aquí. Y eso de Software Craftsman, no penséis que vengo aquí de gurú, ni mucho menos. Es un poco... veo algunas caras ahí sonriendo. Es simplemente un movimiento con el que voy bastante alineado y me gusta. O sea, es una pequeña etiqueta. No es que sea realmente un Craftsman. Hago Android y otra cosa que descubrí hace unos meses es el yoga y estoy bastante enganchado desde entonces y no sé, me gusta compartirlo con la gente y decir que lo hago. No es nada trivial. Y una cosa que sí que me gustaría que os quedara de esta slide es la frase que, no sé, me parece primordial, que siempre estéis haciendo lo que os gusta porque no vais a necesitar motivación, todo va a venir solo. No sé, un poco trascendental. Trabajo en Shift Spain, casi nadie conoce la empresa, aunque sí conocen los portales, se dedica un poco a comprar y es dueña de todos esos que veis ahí. Yo, por ejemplo, trabajo en Mil Anuncios desde hace unos meses, llevando la aplicación de Android. Por eso el código que vais a ver aquí también va a ser en Java, aunque es extrapolable a cualquier, a iOS, a web. Es muy parecida a la API en general. Mi historia, voy a ir bastante deprisa porque espero encuadrarme en los 45 minutos. ¿Cómo descubrí yo todo esto del serverless? Yo cuando empecé a trabajar hacía backend en Java y puedo decir que sé lo que significa desarrollar una API REST, un sistema de autenticación de usuarios, un registro, una comunicación con la base de datos. Y bueno, no es lo más fácil. Luego pasé a hacer Android, pero me seguía haciendo falta un backend. Y no sé, igual ha sido mala suerte en los sitios en los que he estado, pues las personas de backend no eran las más agradables del mundo y pedir un cambio muchas veces era devuelto con una mala cara, con algún gruñido o alguna cosa hostil. Entonces, pues me enfadé un poco y dije, joder, tío, yo quiero hacer mis apps, que es lo que me gusta, quiero hacer Android, pero tampoco quiero seguir haciendo backend. Y empecé a investigar hasta que encontré cosas como MBAS, Mobile Backend as a Service, y todo esto del serverless es más reciente el término, pero esto ya existía antes, esto es como una capa más por encima. ¿Qué vamos a aprender aquí? ¿O qué me gustaría que os llevara en esta charla? Que os llevéis unos pequeños conocimientos, unos pequeños tips, aunque el código estoy seguro de que nadie se acordará de él, aunque luego publicaré las slides, pero sí saber lo que se puede hacer con todo esto, por si mañana tenéis una idea, tengáis ya en vuestra caja de herramientas estos pequeños utensilios para usarlos ya en vuestra aplicación. El término serverless es bastante reciente, no sé el tiempo que tendrá, yo lo empecé a escuchar hace como un año y medio o así, y no voy a hablar mucho de él porque ya hay un post de Martin Fowler, aunque está en su blog, ha desaparecido, pero luego está al final. Está en su blog y habla bastante de esto, de qué es, o sea, incluso ya en impacto ecológico, cómo impacta todo esto del serverless en la ecología, que es, bueno, es un poco demasiado extenso, pero sí, echarle un vistazo. Pero es muy resumido y mal descrito es serverless, la ausencia de un servidor. Todo lo que nos proveería un backend, pero sin tenerlo. ¿Vale?
quedaros con eso, al menos de momento. Y yo os hablaré de cómo hacer todo esto usando Firebase. Firebase como tal, al menos el nombre, no es nuevo, lleva un tiempo, surgió como la base de datos en tiempo real. Google la compró y la metió bajo un paraguas como genérico, Firebase, donde se incluyen bastantes más cosas. O sea, no solo le han cambiado el nombre al producto, han hecho más... El nombre no, el logo, como veis, es bastante chulo. Incluye todo esto. ¿Creéis que en 40 minutos os puedo contar muchos detalles de cada uno de ellos? Es un poco difícil, ¿no? Hay algunas cosas que no mencionaré, por ejemplo, Remote Config, que son simplemente parámetros que se usan en el cloud y que son como parámetros de configuración que pueden servir para test A/B, luego datos de, por ejemplo, la URL de un servidor también la podéis cambiar en tiempo real, la podéis segmentar por targets de usuarios. El Test Lab, que es una granja de dispositivos para probar la aplicación. El Crash Reporting, si hacéis iOS o Android, si vuestra aplicación falla, que no suele pasar, ¿no? Os llegarían aquí los informes. Es lo más parecido a Fabric, si hacéis mobile. Las notificaciones, App Indexing, Dynamic Links, van un poco casi las App Indexing, Dynamic Links y, bueno, Dynamic Links e Invites van un poco como juntos, ¿no? Las invitaciones, las típicas que se instalen en la aplicación, le sale un enlace y según si es iOS o Android le lleva a una tienda de aplicaciones u otra. Y lo demás, AdWords y AdMob, que es publicidad. No hablaré nada de eso porque es muy extenso. Yo sí que me centraré en las bases de datos en tiempo real, en la autenticación y en el storage, en el almacenamiento de datos. Porque yo creo que cuando empezamos una aplicación es lo que más hace falta y lo que más se usa, ¿no? Esto es para Android. ¿Qué nos hace falta para empezar con Firebase en Android? Que el dispositivo tenga al menos la versión 2.3 de Android. Los Play Services mínimo la versión 9.2.0. Esto es un poco tricky porque si el dispositivo no tiene esta versión mínimo, no funcionará. Y no va a crashear, no va a pasar nada, simplemente que no funcionará y lo veréis solo vosotros en la consola. En la charla original sí que cuento algunas clases que ya nos da Firebase para detectar la versión instalada, nos da incluso un diálogo para que al pincharlo nos lleve a la tienda de Google y actualizar Play Services, pero como esto es un poco mobile en general para iOS y Android, no tenía sentido meterlo aquí. Rápidamente, instalación en Android. ¿Cuántos de aquí hacéis Android a todo esto? Pues casi todos. Entonces, tiene sentido, ¿no? Que en el código indague un poco más. En el build Gradle que está en la raíz, metemos las dependencias y luego en vuestro proyecto aplicamos el plugin siempre al final y luego importamos también las dependencias de las librerías que vamos a usar, porque cada una está en una librería distinta. Aquí sí que lo han hecho bastante bien. Si queréis usar solo la base de datos, solo importáis la dependencia de la base de datos y no tenéis que importar todo lo demás. Bueno, vamos a empezar así virtualmente, ¿no? A hacernos nuestra aplicación. Como os decía antes, qué es lo que más nos hace falta? La autenticación, casi siempre suele hacer falta un login, ¿no? En nuestra aplicación, una base de datos y subir ficheros, ¿no? Yo cuando empecé con esto de Firebase lo empecé en un pet project, que era una aplicación de recetas. Claro, me independicé, pues ya no cocinaba mi madre y me tenía que buscar la vida, ¿no? Y encontraba recetas, las imprimía, las ponía en un papel, pero eso se perdía y dije, joder, pues voy a hacer una aplicación con todo esto. Siempre digo que la acabaré publicando open source, pero es un poco fea y me da vergüenza. Hay una diferencia aquí. Aquí, como veis, hay storage y hosting. Son dos cosas distintas que las explicaré un poco más adelante, aunque nosotros usaremos storage en mobile. Autenticación. ¿Cómo funciona todo esto? Tenemos 3 tipos de autenticación. Usuario y contraseña, la de toda la vida, ¿no? Una anónima, que explicaré qué significa, porque no tiene mucho sentido decir autenticación anónima, ¿no? Si es anónimo, pues es anónimo.
y la social. Aunque no sé si era la social, aquí siempre me pierdo con estas. Lo que sí tenéis que tener en cuenta, en este caso ya es el backend, ya nos dan la autenticación y los requerimientos, por ejemplo, las validaciones que tenemos que hacer antes de dar de alta a los usuarios, las tenemos que hacer en cliente. Esta fue una de las primeras cosas que me encontré. Si queremos, por ejemplo, que la contraseña tenga, no sé, un patrón especial, lo tenemos que hacer en cliente. Y muchas veces, si cambiamos esa política de contraseñas, habrá dispositivos que no se actualicen y sigan usando la antigua. Y bueno, pues tenerlo en cuenta porque luego veréis datos que difieren, que no se encajan. Y otro tipo de autenticación es la social. Ya nos dan bastantes cosas hechas de cómo integrarnos con Facebook, Twitter, Google y GitHub. No sé si hay alguno más. Y una cosa muy chula que a mí me gustó mucho es el account multilinking. No sé vosotros, pero a mí me ha pasado muchas veces de hacer login en alguna aplicación y una de las veces lo mismo la hago con Google, con la cuenta de Google, con Gmail. Vuelvo a usarla, me vuelve a pedir la cuenta y no me acuerdo cuál era y digo, bueno, pues igual era Twitter. Pues con esto lo que hacen es bajo una única identidad, digamos que nos juntan esos logins, ¿no? Y daría igual, si yo la siguiente vez que entro en la aplicación uso Twitter para entrar, daría igual. Él me seguiría identificando con el perfil que había hecho con la cuenta de Google. No sé si se entiende, se ha quedado así un poco raro. Código. La autenticación por email, este es bueno, es a modo abstracto, pero es el objeto del user de Firebase. Los campos básicos, el ID, que es único, el email, el nombre y la URL del avatar, del perfil. Esto es Java, va con lambdas, por eso queda el código un poco más compacto. Y es así como se haría no veo desde aquí. ¿Cómo crearíamos un usuario? ¿Cómo crearíamos una autenticación de usuario y contraseña desde Firebase? Yo creo que es bastante rápido, ya os digo. O sea, antes, teniendo un backend y haciéndome yo las llamadas a la API, esto sería bastante más largo. No sé si vosotros tenéis alguna forma mágica de hacerlo, pero a mí no es nada complejo, pero te lleva bastante más, ¿no? Es que si montarse retrofit, bueno, las llamadas, los mappers, ya si lo quieres dejar más o menos bien, pues es más código y más boilerplate. Así es como creamos el usuario, como nos registramos en la aplicación con usuario y contraseña, y así es como hacemos el login. Más de lo mismo, la API es súper sencilla, a mí me encantó. Funciona todo con callbacks, es asíncrono, entonces pues esto bueno, puede tener sus ventajas y desventajas. Luego para obtener el usuario es igual de fácil. Eso de Timber que veis es una librería que uso para hacer logueo, para depurar, por si no os suena. El login social, igual de fácil. Aquí creo que, sí, aquí lo estoy haciendo con Google y lo mismo, o sea, es el método, le pasamos el callback y él nos llamará. No creo que hace falta que entre mucho en detalle, ¿no? En el código, además luego las slides estarán ahí. Y una cosa que me gustó mucho también, que al principio me sonó como extraña, es la autenticación anónima. Imaginaros mi aplicación de receta, ¿no? Os la descargáis y lo primero que os sale es, nada más abrir la aplicación, es que os registréis. Esto depende mucho de vuestro producto, pero a mí no me parece una buena práctica, porque ¿por qué me tengo que registrar? Porque lo mismo ni me va a gustar las recetas o lo que me vas a poner en la aplicación. Entonces lo que podemos hacer es autenticarlo de forma anónima y si luego él adelante decide, pues me gusta la aplicación, voy a registrarme aquí con mi cuenta de Gmail, le hacemos el account multilinking y los datos que ya tenemos una identidad, entonces si él ha marcado recetas como favoritas, ha añadido otras nuevas, ya las tenemos asociadas a una identidad, aunque es anónima, en principio no pertenece a nadie, la linkamos con la nueva que él va a poner. ¿Se ha entendido?
y es igual de fácil. Con el callback lo llamamos y la forma de linkarlo es esta. Pedimos las credenciales y luego las linkamos. Sencillo, ¿no? Lo que os contaba al principio, la diferencia entre el storage y el hosting. Hosting está pensado para aplicaciones estáticas. Por ejemplo, si tenéis una aplicación de Angular o típica aplicación estática en JavaScript, la subiríais aquí. Esto funciona como una especie de CDN, ¿no? Es bastante rápido y yo no lo he usado mucho. Como mucho subí ahí un par de avatares y demás de forma a los que se podían acceder de forma pública, pero no se me ocurrió otras, o sea, no me surgieron otros usos. Por ejemplo, si vais a montar un producto y la landing page la queréis subir también a Firebase, la podríais poner aquí. Y antes de seguir voy a beber un poco de agua. Esta es la parte chula. Storage, y es lo que vamos a usar. ¿Qué nos provee estos? Volvemos a nuestra aplicación de recetas y damos de alta una receta, ¿no? Y queremos subir esa imagen porque le hacemos una foto al plato porque nos ha salido muy bien y queremos adjuntarla a la descripción de la receta. Pues esas fotos las tendremos que subir en algún sitio, ¿no? Y luego los siguientes usuarios que vean nuestra receta se las tendrán que descargar. Y una cosa muy chula que ya nos da por defecto es, por ejemplo, el tema de la conectividad. Esto sí lo tenemos que hacer manualmente en Android. En iOS no sé lo difícil que será, no hago poco iOS. Pero, por ejemplo, si el usuario pasa de 4G a 3G, a 2G, pues simplemente se corta un poco la conexión, hay un corte y luego tenemos que reanudar esa descarga, ¿no? No sé cómo lo haréis vosotros, pero yo a veces la he liado bastante para conseguir eso. Y Firebase ya nos da todo eso. Simplemente le decimos que nos descargue un fichero o lo suba y nos olvidamos de las condiciones environment, del entorno. Nos olvidamos de todo lo que pueda pasar ahí. Y otra cosa muy interesante es que está construido encima de Google Cloud Storage. Es la cloud de Google, que creo que lleva unos cuantos años, bastante rodada, me parece ya estable, muy usada, entonces no usarlo, o sea, con total confianza. Lo mismo, no entraré mucho en el código, pero aquí estamos subiendo el avatar de una persona. Hacemos un stream pasándole esa imagen y aquí lo subimos. Esta es la parte guay. Ref put stream. En ref es la ruta, ¿vale? Donde queremos, la ruta en Firebase Storage, donde queremos que se suba la imagen y le pasamos un par de listeners. ¿Qué pasa si falla? ¿Y qué pasa si funciona todo bien? Si funciona todo bien, en este caso lo que pido es la URL de descarga. Para descargarlo igual de fácil. Creamos un objeto file que hace referencia en este caso a la caché temporal y lo descargaremos ahí. Creo que es bastante explícito eso. Bueno, algunos pequeños trucos que también me hubiera gustado saberlos antes de empezar con todo esto. ¿Qué me pasó a mí? Lo mismo de las versiones y las actualizaciones en Android. En algunas versiones limité, por ejemplo, la subida de ficheros a 3 megas, luego la cambié incluso las políticas en las validaciones en Firebase, que las enseñaré ahora, pero me seguían llegando ficheros que sobrepasaban ese límite porque la versión anterior no era diferente. Pues a esos usuarios no les funcionaba la aplicación. Era un poco, pues, fue un fallo mío, en su momento no me di cuenta, no caí en ello y os lo cuento ahora a vosotros para que no os pase. Otra cosa es que descarguéis directamente a un fichero local, no lo guardéis primero en memoria porque según el tamaño del fichero puede dar algún out of memory o hacer
es más susceptible de que pasen cosas malas, de que os fallen. Otra cosa también, si hacemos un filtro, si cropeamos la imagen, la redimensionamos, un resize o cualquier historia, la hacemos a nivel local, la hacemos en el cliente. Entonces, tener cuidado también con esto, porque en las siguientes versiones, si cambiáis, ya no, y la gente no se actualiza, que no siempre se actualizan vuestras aplicaciones, no siempre los usuarios tienen la última, van a llegar datos distintos, imágenes distintas, por ejemplo. Tenerlo mucho en cuenta. Os lo digo porque son un poco mis penas, a mí me ha pasado y no es feo cuando pasan esas cosas. Bueno, validaciones. ¿De qué va todo esto? Nosotros tenemos nuestro repositorio de datos, ¿no? Tenemos ahí un sitio en la nube, en internet, que nos lo da Firebase, donde subimos ficheros. Pero claro, queremos ponerle alguna especie de seguridad, ¿no? Porque algún listillo nos descompila la APK, que ya sabéis que tampoco es muy difícil, y puede acceder, por ejemplo, a las recetas de otros usuarios. En este caso son recetas. ¿Qué más me da que vea mis recetas? Pero pueden ser datos más sensibles. Entonces hay que ponerle un poco de seguridad y algunas validaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que hacemos es decirle que solo pueden descargar, solo pueden acceder, leer, bueno, solo pueden hacer un CRUD de los ficheros los usuarios registrados, autenticados. Esta otra validación sí que es un poco más compleja. Aquí tenemos también la autenticación. Y esto es lo que os decía. Aquí ya estamos haciendo la validación del fichero en Firebase. Le estamos diciendo que sea una imagen y que no pese más de 5 megas. Esto se escribe en JSON, lo tendréis en la consola, no he puesto captura porque no tenía mucho sentido. Y hay incluso una funcionalidad que os permite validar todo esto desde la consola. Aquí, esta variable, os preguntaréis de dónde sale, nos la pasa el propio Firebase, es la consulta, es la request, al final son todas requests, son consultas a la red. Y creo que hay algunos más, están ahí en el enlace todos. Esos son algunos de los que nos pueden interesar, algunos parámetros. Autenticación, los parámetros que nos pueden llegar, el path sería el fichero al que podemos acceder y todos los demás. Y en función de eso, creamos las validaciones. ¿Te entiende, no? Aquí estamos... esto es muy típico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una carpeta con recursos accesibles para todo el mundo, públicos para todo el mundo, que cualquiera se los puede descargar. Pero luego tenemos la propia carpeta del usuario donde solo puede acceder él. Pues se haría de esta forma. Simplemente que en el user el UID del usuario coincida con el UID de la carpeta. Súper sencillo. Otra cosa que mola mucho de Firebase, las bases de datos. Esto es muy, muy típico, casi todas o gran parte de las aplicaciones móviles se comunican con un backend y que el backend a su vez guarda todos esos datos en una base de datos, en un NoSQL, lo que sea. Y en principio no es muy difícil, ¿no? Al final delegamos en backend y lo que pase ahí, pues ya no nos incumbe. Es el tío de back, ¿no? Es su marrón. Pero ¿qué pasa si tenemos varios clientes y tenemos que sincronizar esa información? Normalmente la hace el backend, ¿no? Gran parte de los conflictos, resolución de conflictos y demás. Pero en este caso es un win-win por ambas partes, tanto por la parte de mobile como para la parte de backend. Bueno, la parte de backend está hecha, no hace falta contratar a un tío que lo haga. Y por nuestra parte mobile nos lo da también resuelto. Todo lo que es sincronizar datos lo tenemos también ahí. Por ejemplo, un chat que tenemos, bueno, si es una conversación de grupo, toda esa información se tiene que replicar en todos, ¿no? Les tiene que llegar a todos. Esto también nos lo da ya hecho. Algunas cosas curiosas. Es real time, offline, seguro, pues bueno, esto lo puse para poner. Es seguro porque podemos personalizarlo, al igual que en el storage podemos añadirle validaciones. Y documental.
choca un poco leer eso de real time y offline a la vez, ¿no? Se supone si es real time, pues que, no sé, hay siempre una conexión y demás, pero ¿cómo que offline? Nada, es tan fácil como una caché. No sé cómo funcionará muy bien por dentro, pero tiene que ser algo del estilo. Primero escribes en una caché, si hay conexión lo manda y si no, pues lo sigue guardando en la caché hasta que hay un cambio en la conectividad y lo sube, lo sincroniza. Al principio no me leí bien la documentación, eso no me funcionaba y resulta que tienes que habilitar la persistencia, ¿no? Es una línea, la tenéis que hacer antes de que se ejecute cualquier otro código en vuestra aplicación, vamos, que lo ejecutáis en vuestra application. Pero hay algunos nodos de nuestro árbol, ¿no? De nuestra base de datos, que queremos tenerlos sincronizados siempre. También nos da una forma de hacerlo, que aquí lo que le estoy diciendo es para esta referencia. Os imagináis un árbol con una estructura documental con muchos nodos, y yo le estoy diciendo que para la parte de recetas, de recipes, aplique la sincronización, que siempre esté conectada, siempre esté sincronizada, no conectada. ¿Cómo son las bases de datos? Porque no es SQL, ¿vale? No es la típica de tablas donde tenemos que hacer joins y normalizar datos. Es un poco, yo no sé muy bien cómo explicarlo, no SQL, porque no sé, no creo que cumple con todo lo que sería no SQL, es JSON, sí, realmente es JSON, pero creo que ellos lo definen como un JSON no SQL. No, puse la misma cara. Al final es una lista para mí, como lo veo, una lista de objetos y listas. Y arrays. Es como, bueno, si trabajáis con APIs, pues es JSON que guardáis. Sí que tiene algunas peculiaridades a la hora de diseñarlo para obtener más rendimiento, pero no deja de ser un JSON. Objetos. Primera escritura en nuestra base de datos. Pedimos la referencia, lo que no se ve aquí, ¿vale? Son todos métodos estáticos, al menos para esta parte. Hacemos una referencia a las recetas. Aquí con build UID estoy generando un identificador único en tiempo real y le estoy asignando el valor pancakes. Si ejecutamos eso varias veces con varias recetas, acabaría en algo como esto. Bastante sencillo, pero nosotros queremos más, ¿no? Esto no nos sirve. Y una cosa chula es que nosotros nos creamos un objeto, en mi caso sería la clase recipe con todos sus campos, lo rellenamos y le decimos a Firebase que nos guarde directamente ese objeto y él se encarga de hacer el unmap, de serializarlo, ¿no? De convertir ese objeto a JSON sin hacer nada más. Entonces, ¿en qué resultaría esto? En este JSON. Ejecutando eso ya tendríamos persistido el objeto receta. ¿Cómo leer? Aquí sí que es un poco más, no complicado, sino, no sé, es diferente. Añadimos listeners, ¿no? Para un determinado nodo, en este caso recipes, añadimos un listener y es donde nos llegarán los datos. Aquí nos llegarán como snapshots. Esto tiene, bueno, se puede hablar un poco más de los snapshots, pero si queréis hacerlo como antes, trabajar con objetos directamente, una forma más sencilla es directamente esta. Como sabemos que en ese punto habíamos persistido objetos de tipo recipe, le decimos que lo lea directamente aquí. Y él otra vez se encarga de hacer de todo ese mapeo del JSON a nuestro objeto recipe. Otra cosa que en su día me pilló un poco los dedos es el tema de estructurar datos. Porque ya yo venía de un mundo de SQL, se me hacía un poco extraño todo esto. Igual si alguna habéis trabajado con Mongo, con NoSQL, pues os parecerán obviedades todo esto lo que voy a decir. Pero, no sé, yo tuve bastantes dudas y llegué a unas pocas conclusiones. Planear desde el principio cómo vais a guardar los datos. Sé que normalmente cambian los requisitos, no lo tengo muy claro, pero intentar hacer siempre
una preparación. Antes de empezar a guardar datos, pensarlo bien, cómo se van a guardar, cómo va a ser la estructura. Y una forma así sencilla de hacerlo es mapear directamente una pantalla a un JSON y guardar ese JSON, ¿no? Hacer como un traslado de la pantalla directamente. Por ejemplo, si tenemos un formulario con la receta, con su nombre, descripción, pasos, ingredientes, guardar todo eso, convertirlo en un JSON y directamente. O sea, no hagáis... o sea, claro, porque tengo aquí ingredientes. Bueno, pues los ingredientes irán en un nodo distinto de ingredientes. Todo por separado. O sea, al menos en mi caso, como venía con la mentalidad de SQL, me empecé haciendo eso y no era lo óptimo en este caso. La profundidad de los datos. Intentar tener las estructuras lo más planas posibles. Porque muchas veces acabamos como el caso este de las recetas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el usuario, del usuario colgarían las recetas, luego los ingredientes. No es lo indicado, porque cuanta más complejidad y profundidad, más a la larga serán incluso lentas las queries que vamos a hacer. Y una cosa que me chocó a mí mucho, que es la de duplicar datos. Luego me dijeron que no es SQL, pues es muy normal esto y que no nos asustemos. Dupliquéis datos. O sea, tan fácil como esto. Por ejemplo, en el caso de las recetas, tenemos la receta que tiene colgando sus ingredientes, pero en algún lado de la aplicación lo mismo queremos tener un listado de todos los ingredientes. Es un poco difícil, ¿no? O sea, si los ingredientes por cada receta están ahí abajo, pues es difícil recorrerse todas las listas, obtener los ingredientes, sacar los únicos y mostrarlos. Pues lo que un caso de uso aquí sería tenerlos duplicados en otro nodo. ¿Dónde está el problema? Que si actualizáis en un lado, probablemente tengáis que actualizar en otros sitios. Y lo que os contaba, al final es esto, o sea, es lo que no queremos, ¿no? Tener tanta anidación, tanta profundidad. Y me hizo gracia, en su día me pareció que esto era un código Goku. Es muy típico el GIF este, sale empujando muchos ifs y demás. Y una forma, por ejemplo, al menos en mi aplicación de recetas, es usuarios, los tengo a nivel todo en raíz, es donde tengo los usuarios, luego tengo las recetas al mismo nivel, luego los ingredientes justo debajo y obviamente hay mucha duplicidad. Es lo que hay aquí. Si luego alguno tenéis alguna solución mágica para esto, os lo agradecería muchísimo. Vale, tenía ya mi aplicación, funcionaba bastante bien, pero no sé, algo me faltaba ahí. Había cosas que, no sé, igual algunos lo habéis visto, os habéis dado cuenta que hasta, al menos de lo que he dicho hasta ahora, faltan cosas. La lógica, ¿no? Muchas veces antes de subir un dato queremos aplicar ciertas validaciones, hacer un procesamiento, lo que fuera. Si venís de haber usado Parse, lo siento mucho, tenía una cosa chula que era el server code o server side code, algo del estilo, ¿no? Que podíamos escribir nuestra propia lógica en Parse y que se ejecutaba antes o después de escribir datos. Aquí de momento no hay nada. Digo de momento porque, bueno, ya están haciendo algunas cosas. ¿Qué tuve que hacer yo? Pues fue un poco feo, me monté pues, en una App Engine, al final, para que veáis cómo va esto, ¿no? Acabé escribiendo un backend, un mini backend, con las pequeñas cosas que necesitaba. Y esto no es mío, el diagrama, pero era algo muy del estilo. En Google Cloud Platform, una App Engine tenía una pequeña aplicación hecha en Java, que bueno, algunas peticiones pasaban por ahí y luego se escribían en Firebase. Vamos, es que fue un poco feo, una liada. Ahora están sacando una cosa que se llama Cloud Functions, que si conocéis las lambdas de Amazon, pues esto es lo mismo, pero aplicado a los productos de Google. Lo mismo van a hacer para Firebase, porque esto de momento solo está para Google Cloud, que aunque esté construido por encima, todavía no está disponible. Más cosas.
Forgetting Firebase, ¿por qué? O sea, os voy contando cosas de Firebase y ahora os digo, va, olvidadlo. Esto va un poco más a nivel de arquitectura, ¿no? De cómo hacéis vosotros vuestra aplicación. Pasaba mucho con Parse, la gente, como tenías que extender de sus clases y demás, al final la gente acababa usando ese mismo modelo en toda la aplicación, estaba propagado hasta la vista, los listados se nutrían de ahí. Y bueno, luego cerraron Parse y dices, bien, tengo aquí un modelo atado a un servicio, pero al que dejan de dar soporte. Estás un poco jodido ahí, estás perdido. Tienes que reescribir mucho. Y esperemos que no pase lo mismo con esto también, pero está bien tenerlo en cuenta, ¿no? Y aquí lo que... Yo no voy a hablaros de clean ni de arquitectura porque no es el tema de esta charla, pero desacoplar. Desacoplar todo lo que podáis. En serio, todo lo que podáis. En una arquitectura así más o menos dividida por capas, acabaréis teniendo la capa de la vista, el dominio y los datos, ¿no? Los datos, la capa de los datos es de donde se obtendrían los datos. Es, por ejemplo, la red, la base de datos, Firebase. Pues en mi caso lo que hago es meter Firebase en la capa de datos y no sale de ahí. Las capas superiores de mi aplicación no saben que estoy usando Firebase. En mi caso, bueno, estoy usando RX, por ejemplo, y no me estoy acoplando a Firebase, pero sí me acoplo a RX. Bueno, pero si lo hacéis sin ninguna otra librería, al ser callbacks es un poco más feo de manejar, ¿no? Porque ya los callbacks son asíncronos, entonces tendréis que usar algún semáforo para que sea asíncrono. Bueno, la lié bastante, entonces yo acabé usando RX. Y es lo que os decía, si tenéis en la capa de datos un repositorio, por ejemplo, que Firebase simplemente sea una fuente de datos. En vuestra aplicación solo estaría ahí. Es un consejo que os doy. Y esta es la forma de rapear envolver, ¿no? Rapear, sí, de envolver Firebase, que estoy usando en un proyecto. Y aquí lo que estoy haciendo es la creación de un usuario. Se está usando from async, aunque esto creo que ha cambiado, se llama from emitter, y en RX Java 2 esto es un flowable, creo. No sé, no piloto bien el 1, entonces con el 2 poco os puedo decir. Y ya lo último, si no queréis usar su librería ni nada de esto, tienen una API REST. Aunque bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Ya nos da muchas cosas hechas, pero si no queréis acoplaros siquiera, o sea, no queréis siquiera usar su librería, pues está la API REST. Aunque acabaréis escribiendo el mismo código que si tuvierais un backend real. Algunos pequeños mitos. Hubo algún post por ahí que al menos yo entendí que decían que no era listo para producción. Luego fue la gente de Nóvoda, luego me explicaron que sí, que ellos se referían a otra cosa, entonces yo lo entendí mal, pero lo he dejado ahí. El precio hay cosas de pago, tenerlas en cuenta. No os puedo decir si es caro o barato. A mí me parece bastante accesible. Con $25 podéis tener una aplicación con bastantes usuarios. ¿Cómo voy de tiempo a todo esto? 5 minutos. Bien. Y la escalabilidad. O sea, ¿qué quiero decir con escalabilidad? En mi caso, al empezar a tener ya muchos usuarios, como tenía una estructura de datos un poco fea, con mucha anidación, noté como lentitud. Y empecé a investigar y sí, era porque yo lo había hecho mal. Pero realmente el producto escala. Si lo haces bien, escala. Si haces como yo, pues bueno, no era gran cosa, pero sí que las consultas y demás, cuando eran ya listados más complejos, que tenían que hacer como una especie de join, entonces sí que tardaba un poco más. Algunos pequeños trucos que acabé haciendo. Cachear datos. Aunque él ya caché, si tú cacheas, si son datos que solo se van a pedir una vez, no sé si tiene mucho sentido, pero yo los acabé cacheando, entonces los pedía a mi propia caché y ya no establecía una conexión con Firebase, porque, claro, esa es la idea. Se supone que sí, si tú le pones el keep synced y demás, le añades la persistencia. Pero si lo ha pedido el usuario antes, ya lo tiene en local.
acabé en la misma conclusión, pero dije, bueno, pues no estaba seguro de si volvía a establecer una conexión. Aquí sí que es para si no la ha pedido nunca, para que directamente se descargue también. O sea, es para mantener eso siempre en... Claro, pero yo, por ejemplo, si tengo una lista de ingredientes, solo los pido una vez y esos nunca más se van a volver a actualizar. Si solo has pedido una vez... Pues Se supone que se quedan, ¿no? Sí. Pues yo lo acabé haciendo también. Tenía incluso mi propia caché. ¿Tiene sentido? Pues no sé, a día de hoy yo me lo planteo, lo veo ahí, pero lo dejo. Comparar los planes. Hay algunos planes que son pay as you go, que pagas simplemente por lo que usas, y si estás empezando es muy probable que te salga incluso más barato que el plan intermedio, que son $25, creo. Migraciones, o sea, claro, yo tenía ya un modelo de datos que estaba mal y quería hacerlo bien. Aquí lo que hice fue algunos scripts que me migraron toda la estructura de datos a la nueva, y tampoco os puedo decir mucho aquí, pero sí que, porque a mí no me salió muy bien, funciona, pero no fue lo más acertado ahí, pero tenerlo en cuenta. O sea, por eso, pensar bien la estructura de datos desde el principio, porque luego vais a tener que migrarlos y es un poco más difícil, más complejo. Y esto es una cosa de Android que acabé haciendo, de versionar el modelo que tenía a nivel local. No sé si también tenía mucho sentido lo que estaba haciendo. Bien. Algunas cosas que hemos aprendido. Cómo hacer... He contado muchas cosas, pero quedaros con esto. Cómo podemos hacer un registro de usuarios y un login en nuestra aplicación de una forma, como habéis visto, bastante fácil. Subir y descargar imágenes, también súper sencillo. Tener la base de datos en tiempo real. No he entrado mucho en detalle del tiempo real, pero quedaros con la idea de que si yo tengo un nodo, por ejemplo, de un chat, ¿no? Tengo chats y luego tengo un chat, un ID, y tengo una referencia y un value listener, un listener escuchando ahí. Si alguien escribe en ese o añade hijos, a mí me van a notificar, sin tener que hacer yo consultas o sin recibir una push y luego pedir los datos. Creo que a nivel interno usa un WebSocket que lo tiene siempre abierto, entonces recibe por ahí todos los datos. Pero no me hagáis mucho caso con eso. Y desarrollar aplicaciones móviles realmente rápido. Yo considero que esto nos da un empuje bastante brutal. Si para una startup, por ejemplo, que está empezando, tener todo esto a mí me parece muy, muy bueno. Algunos enlaces. Este es el que os decía que salió al principio y luego se fue. Es el de Martin Fowler, pero no lo escribió Martin Fowler. La documentación oficial. Hay incluso un Slack de esto. Os podéis unir, cualquiera se puede unir, aunque yo os recomiendo que lo pongáis en Stack Overflow, porque así lo ve más gente que no está en ese Slack, si tenéis dudas. Hay gente muy buena contestando en Stack Overflow y es bastante rápido conseguir respuesta. Y esta es una charla de Layo, que está bastante bien, la última, que habla de la seguridad. Explica un poco cómo escribir validaciones e incluso de cómo estructurar datos en la base de datos. Y ya nos acercamos al final. Esta ya es una slide, una transparencia más sentimental. En la comunidad Android hay mucha gente que a mí me inspira con sus artículos, sus charlas. Aprendo muchísimo de ellos y aprovecho siempre que puedo darles las gracias porque son gente muy, muy maja, muy simpática y que a mí me inspira mucho a seguir creciendo también y a seguir aprendiendo. Y no sé si hay tiempo, pero si tenéis alguna pregunta. ¿Tienes alguna idea de cómo o cuánto costaría hacer una migración después? Si tú tienes que cambiar de esto a otra base de datos. Puedes descargarte el modelo, o sea, tú la base de datos que tienes, o sea, tú vas usando tu aplicación, ¿no?, con Firebase Database, y luego hay una forma de descargarte ese JSON. O sea, realmente ellos te lo dan, pero está en ti luego el proceso ese de, por si tienes que hacer una readaptación a la nueva base de datos. Realmente ellos te dan la puerta, en plan, ¿lo quieres? ¿Quieres tus datos? Están aquí, llévatelos. También puedes importar datos.
Es lo que os decía, si, al menos de momento, si vuestra aplicación requiere mucha lógica, mucha preprocesado, o antes de subir unos datos procesar y aplicar código, aplicar lógica, ahí igual no tiene mucho sentido. Pero da igual si es desktop, iOS, Android, web, es bastante fácil y tiene librerías para casi todo, creo. Incluso para server, hay librerías. Si no hay más preguntas, creo que hay descanso ya, ¿no? Hay como un... Sí. La resolución de conflictos si un usuario toca la base de datos en los dispositivos a la vez. La hace Firebase también, pero aplica su... No he tenido que... Yo no he llegado a eso. Sé que lo hace él, pero no sé si, al menos en su día, no vi forma de decirle de aplicar tú, ¿no? Tener algún hook y decirle, pues no, yo quiero que apliques esta política. No te puedo decir, siento no poder decirte más para eso. Bueno, pues si no hay nada más, muchas gracias a todos.